todo lo que respira, alabe a Jehová. Salmo 150, así termina la Biblia en los Salmos, en el libro de los Salmos, haciendo una invitación en el versículo 6, que todo lo que respira, alabe a Jehová. Honremos al Señor, anhelemos escuchar su dulce y preciosa voz cada día, leyendo su palabra. De esta manera Él nos habla, Él nos bendice, así que les invito en el nombre del Señor a seguir adelante con el plan de lectura, a sumergirnos en su presencia, a tener hambre y sed de su palabra. Gloria sea al Señor, y nosotros cada día más disponernos para que sea el Espíritu Santo santificándonos y ayudándonos en este peregrinar. Mientras Él viene, nosotros estamos también, gloria a Dios, buscándole, anhelándole y sirviéndole. Oramos así. Padre, gracias por este día tan hermoso que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque a ti te place, Dios mío, que nosotros podamos tomar fuerzas nuevas y amanecer, Señor, un despertar hermoso. Señor amado, gracias por la vida, gracias, Señor, por recordarte, de darnos nuevas fuerzas, de despertarnos, Señor, gracias. Muchos ya no pudieron, Señor amado, abrir sus ojos. Muchos anhelaran, Señor bendito Padre, tener, Dios mío, energías para adorarte, Señor, y tú nos das la fuerza, Señor, como las del búfalo, nos renueva, Señor, renueva todo aquello que se sienten, Dios mío, tristes, sin fuerzas, desfallecidos, levántalos con nuevas fuerzas, levanta a tu pueblo, Dios mío, que nos unamos a orar, Dios mío, que nos unamos a leer tu palabra, que nos unamos, Dios mío, a buscar de ti, a estarte esperando, Dios mío santo, en esa búsqueda de ese aceite, de esa unción, que nuestra copa esté rebosando. Amado Padre, ayúdanos, precioso Dios, porque sin ti no podemos. Ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, Señor, cada uno de nuestros seres queridos, bendícelos, guárdalos, acorázalos, donde quiera que estén, papito lindo, Dios de la gloria, en tus manos los colocamos, Señor amado, y así, Señor, ponemos tu pueblo, Señor, roca de agua viva, en tus manos santas, Señor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y así toda tu iglesia a nivel mundial, Señor, a tus siervos que andan predicando la palabra, a tus hijos, Señor, que te están buscando y clamando, Dios mío, misericordia y paz, Señor, misericordia por las naciones de la tierra, misericordia por aquellos que sufren, Señor, por aquellas almas que no te conocen, Señor, que la palabra llegue y fluya, Señor, delante de tu presencia, para la gloria de tu nombre, y transforme y traiga vidas y toque esos corazones, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos amados. Continuamos así, día 71, para la gloria y la honra del Señor. Hoy nos corresponde continuar con el libro de Números. En el capítulo 23 y 24 ya empezamos el Evangelio de San Juan. Hoy tenemos que leer el capítulo 3, no sin antes nosotros pues ver qué leímos ayer. Gloria a Dios. En el libro de Números leíamos el capítulo 21 y podíamos ver cómo este capítulo detalla el camino final de Israel hacia Canaán. Gloria a Dios. Se encontraron con muchos desafíos, se encontraron con muchas pruebas, pero tenían que seguir avanzando, así como tú y yo también tenemos que seguir avanzando en este peregrinar. No somos de esta tierra, somos peregrinos, vamos de paso, nuestra morada está en la patria celestial. Y gracias a Dios, pues se destaca la victoria sobre el rey Arad. Ese rey se impuso, ¿verdad?, que ellos avanzaran. También pudimos leer acerca de la murmuración que hubo nuevamente dentro del campamento, lo cual trajo una plaga muy terrible de serpientes, porque la provisión divina que Dios hizo a pesar de esa plaga, como Dios ordena que hagan algo simbólico de salvación y de arrepentimiento. También se destaca la conquista del territorio amorreo y la fe necesaria para sobrevivir. Esos puntos son muy importantes que nosotros los tomemos en cuenta de lo que hemos leído. Vamos a ver un poquito más en desglose algunos puntos importantes, ¿verdad?, del capítulo 21 de Números. Vamos a ver la victoria sobre el rey Arad, ¿verdad? Israel derrota a los cananeos. ¿Por qué Dios permite muchas veces batallas? Porque nos quiere dar victorias. La Biblia dice que Él alista nuestras manos para la batalla. Él adiestra nuestras manos para la guerra, ¿verdad? Para la batalla. Entonces Dios quiere que nosotros también nos fortalezcamos y aprendamos, a pesar de nuestras luchas, de nuestras batallas, a depender de Él. Pero también tenemos que accionar, ¿verdad? Hay cosas que van a venir
así de repente, el de repente de Dios que nos sorprende, que nos deja admirados de lo que se nos presenta, que tal vez no nos costó, pero hay cosas que tenemos que pelear, ¿verdad? La batalla, y Dios quiere que nosotros confiemos que Él va delante de nosotros. Él es poderoso, Jehová de los ejércitos, Él no conoce derrota y nosotros en Él somos más que victoriosos. Amén. Entonces, gracias a Dios derrotaron a este cananeo tras hacer un voto al Señor, cumpliendo la promesa de la conquista. Bendito Dios. Pero lamentablemente vino una octava murmuración. Muchas veces el pueblo murmuró y hubo graves consecuencias. Y al parecer les pasaba como a nosotros. A veces nosotros cometemos pecados, errores y no aprendemos la lección y tendemos a volver a caer en el mismo error. Así que pidámosle al Señor que nos liberte, que rompa esas cadenas. Si el problema nuestro es la murmura, es la lengua, digámosle, pidámosle de verdad al Señor que nos liberte y que nos ayude. Él nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, que nos ayude a sujetar nuestra lengua, porque la murmuración trae graves consecuencias a nuestra alma y también afecta a todos los que están alrededor. Y también trae, bendito Dios, estas disciplinas traen retraso al avance hacia la patria celestial, en el caso de ellos hacia Canaán. Ante la impaciencia y las quejas por la falta de comida y agua, Dios manda serpientes venenosas por doquier. Ay, qué terrible hubiese sido estar ahí viendo ese montón de serpientes que por donde quiera que pasaran no había lugar donde no habían. Entonces eran ardientes, dice la palabra, o sea, eran sumamente peligrosas, eran serpientes que representaban muerte, que mordían al pueblo provocando muchísimas muertes. Pero Dios en su gran misericordia hace algo y esto es una excepción. Y aquí sí vamos a hacer un paréntesis, un stop, porque es necesario que nosotros meditemos un poquito más acerca de esto. Sabemos que Dios ha prohibido en su palabra hacerse imagen de lo que hay en los cielos o en la tierra, mucho menos adorar. Tengamos cuidado, esto que Dios mandó no era para adoración. Él ordenó específicamente a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en una asta, ¿verdad? Que la subiera. Moisés, bajo la instrucción divina, hace una serpiente de bronce y la pone en esa asta, y todo el que fuere mordido y mirara a la serpiente vivía. Pero aquí tenemos que detenernos y con la ayuda del Espíritu Santo entender este punto. Dios es soberano. Número 1. Él había ordenado no hacerse imagen, pero en este caso es algo porque Dios quiere dar un mensaje más profundo. No era para idolatría, era al contrario. Él estaba advirtiendo de que no fueran a idolatrar, pero 1, quería probar su obediencia a las instrucciones. 2, generar arrepentimiento al ver esa serpiente alzada. Recordemos, hermanos amados, que fue la serpiente que el Señor la reprenda, que engañó a Eva, ¿verdad? Era un animal astuto, era un animal que el enemigo utilizó para hablar con Eva y poderla seducir a la desobediencia, a dudar de Dios. Porque le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles. Ahí estaba distorsionando ya la palabra del Señor, porque el Señor le ha dicho, de todos los árboles puede comer, menos del árbol del bien y del mal. Y ella empieza a hablar con la serpiente y le dice, no vas a morir. Mentira número 1, sí murieron en el momento espiritualmente y luego con el tiempo murieron físicamente. La paga del pecado es muerte. Entonces, realmente, al alzar esa serpiente era como levantar el pecado, ¿verdad? Y tenía que morir, pero ya no moría la persona porque alzaba sus ojos con fe que Dios había provisto ese medio. Y vamos a ver más adelante algo muy interesante. El Señor quería generar arrepentimiento, mirar con fe a lo que Dios había provisto, una lección también de humildad, de aprender a depender de Él. No era con antídotos, no era su manera, era como Dios estaba estableciendo en medio del pueblo la manera que era alzar la mirada. Y también vemos un tipo bíblico, porque Jesús
en el Evangelio de San Juan, lo vamos a leer en el capítulo 3, versículo 14 y 15, que Jesús menciona esto, que así como la serpiente fue levantada, será necesario, iba a ser necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para morir. ¿Por qué? Porque Él, siendo puro, sin mancha, se hizo pecado, tomó toda la carga del pecado tuyo, mío, de todas las generaciones, y Él se hizo pecado para pagar esa deuda y morir. Tenía que morir eso en la cruz. Entonces sabemos por la palabra, creemos y es real que Jesús resucitó y salió victorioso. Entonces una mirada de fe, dice un cántico tan hermoso, es la que puede salvar al pecador. Pero la manera de ver hacia esa cruz, nosotros ahora con fe y con esperanza, ver a Jesús que Él venció en la cruz del Calvario, nos hace libres de pecado. Bendito Dios, y nos da salvación. Pero aquí hay una advertencia contra la idolatría. Lamentablemente el pueblo no la entendió y el pueblo empezó a idolatrar esa serpiente, la guardaron y empezaron a darle incienso y empezaron a llevarla a lugares altos, como el pueblo lamentablemente. Vamos a seguir leyendo en la palabra cómo Dios había advertido que no fueran a hacer las costumbres de la tierra. Lamentablemente para muchos, al ver la depravación humana, dicen, ay, qué riqueza cultural. Eso no es riqueza, eso es pobreza, todo lo que nos aleja del Señor. Lamentablemente las costumbres, muchas costumbres de la tierra son paganas, son abominables a Dios, son ofensas al Señor. Por ejemplo, las personas que andan en las calles casi desnudas, las personas que siguen participando en idolatría. Hay que clamar misericordia, verlos con ojos de compasión, porque no han conocido la verdad y no saben que con eso están ofendiendo a Dios. Así andábamos nosotros, tras de los muñecos de palo, de yeso en las procesiones, y yo pensaba que con eso agradaba a Dios y lo estaba ofendiendo. Yo no sabía, pero la misericordia de Dios es tan grande que Él nos liberta, que nos alcanza. Por eso es que es necesario que nosotros prediquemos la palabra y usemos todos los medios que tenemos a la mano para poder llevar ese mensaje de esperanza, de salvación. Muchas almas están engañadas, muchas almas mueren sin Cristo, muchas almas están yendo a la condenación eterna porque nosotros nos quedamos callados, porque nosotros no estamos compartiendo la verdad, y la verdad nos hace libres. Entonces vemos una advertencia de Dios a la idolatría, que no le agrada la idolatría, bendito Dios, y el pueblo lamentablemente, como les comentaba, empezó a adorar esa serpiente, y eso vamos a hacer un paréntesis ahorita. Nos vamos a ir al libro de Segunda de Reyes 18 para saber qué pasó con esta serpiente, porque estamos tocando este punto en el capítulo 21 de Números. En el segundo libro de Reyes 18, vamos a leerlo desde el número 1 para tener un poquito más de contexto y ver qué es lo que pasó. El reinado de Ezequías. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto delante de Jehová. Esto es importante subrayarlo, que hubo muchos reyes que lamentablemente hicieron lo malo delante de Jehová, pero este rey hizo lo bueno. Por eso es que lo estamos leyendo desde acá, para saber que él hizo lo correcto, lo agradable delante del Señor. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y dice el versículo 4, Él quitó los lugares altos. Estos lugares altos, la gente se iba a hacer cosas paganas, obscenidades, y toda idolatría también traía perversión sexual en algunos cultos. Entonces por eso se iban a los lugares altos. Por eso es que el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene de los montes, no viene de los lugares altos donde la gente se iba a hacer cosas desagradables delante del Señor. Viene de más arriba, viene del cielo, viene del Señor. Así que dice que Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes.
y cortó los símbolos de acera, y mire esto, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, la adoraban, la veneraban. Ay, no solo lo estoy venerando, solo eso es idolatría. Quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, ¿verdad? Ahí la destrozó. Nehustán, que Moisés habla en el desierto, había hecho en el desierto, se había convertido en un objeto de culto esta serpiente, una estrecha conexión. Esta serpiente la habían mezclado la adoración con la diosa Acera, y en realidad, hermanos amados, esto se había hecho una depravación, ¿verdad? Delante del Señor, una falta grave. Entonces Él la llama así y la desmenuza. Gloria sea al Señor. Ahí terminó la serpiente. Pero continuamos nosotros en el libro de Números. Entonces podemos ver cómo terminó esta situación con lo de la serpiente y por qué fue que fueron enviadas estas serpientes, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Esto también obviamente trae un simbolismo, una figura mesiánica. Jesús utiliza la serpiente de bronce en el desierto como una analogía de sí mismo. Así como el pueblo miraba a la serpiente para ser sanado, la humanidad debe mirar a Cristo para la salvación, porque Él se hizo pecado, porque Él tomó todo el pecado, siendo puro y sin mancha, se despojó de su gloria y vino en forma de hombre a pagar la deuda. Y Él dijo, tetelestai, consumado es. Bendito Dios. También la conquista de los amorreos, el rey de Israel, Israel derrota a Sejón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. Ya eran otras conquistas, otras guerras que tuvieron, gracias a Dios, esa victoria, consolidando el dominio en las tierras al este del Jordán. Y también al final hubo un cántico, el canto del pozo. El pueblo entonó un cántico de alabanza al Señor por proveer agua en el desierto. Y este capítulo que leímos nos narra la transición de la antigua generación incrédula a una nueva generación que estaba ya por entrar a la tierra prometida. Y ahí se destaca la provisión de Dios y la necesidad de fe y de obediencia en el caminar en el desierto. Gloria sea al Señor. Así también leímos el capítulo 22 y que nos narra. Aquí pasamos a otra escena. Bendito Dios, donde podemos aprender muchísimas cosas para la gloria del Señor. Cuando ya los pueblos de alrededor vieron que Dios estaba con Israel y les estaba dando la victoria, los reyes de alrededor empezaron a temer. Uno de ellos fue Balac, rey de Moab. Y ante el avance de Israel, a él se le ocurrió hacer algo espiritual en contra, maldecir al pueblo y mandar a traer a Balaam para maldecir al pueblo. Y a pesar de la prohibición divina que Dios le dio a Balaam, porque Balaam pidió esa dirección, el Señor le dijo que no fuera, él realmente siguió insistiendo y buscaba en su corazón la ganancia material, enfrentándose así a la intervención del ángel de Jehová. Ya lo vamos a ver. Y el famoso episodio, ¿verdad? Una asna habla. Qué impactante cuando nosotros no queremos entender. Muchas veces Dios va a usar muchas cosas para podernos hacer detener de nuestro mal caminar, pero a veces no entendemos. Qué sorprendente. Dios protege a su pueblo transformando esas maldiciones que este rey quería lanzar a través de Balaam a su pueblo y las transforma en bendiciones, mostrando que su plan es inquebrantable. Bendito Dios. Entonces vino ese temor a este rey, Balac, rey de Moab, atemorizado por las victorias que Israel estaba teniendo sobre los amorreos, busca debilitar espiritualmente a Israel. Y aquí tenemos nosotros un mensaje. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades, huestes de maldad que moran en las esferas celestes. Primeramente, muchas veces estamos teniendo ataques espirituales, porque el mundo espiritual, aunque no lo vemos, lo podemos sentir y es real. Es real, nosotros tenemos que estar conscientes de esto, por eso es que la oración también es muy importante, pedirle al Señor que nos cubra con su mano poderosa, que nos proteja, que mande vallado de ángeles, que saque todo estorbo que esté en nuestras vidas,
todo aquello que no le agrada al Señor, sacarlo de nuestras casas, porque eso abre puertas a la maldad. Cede derechos. Usted tiene algo en su casa que no es de Dios, eso es como que jala todo lo malo. Entonces usted y yo tenemos que renunciar y no participar de las obras de las tinieblas. Por ejemplo, aquí en estos países, lamentablemente, el día de Halloween hasta las iglesias cristianas lo están celebrando, algunas, no todas, ¿verdad? Dios siempre tiene un remanente, pero ¿qué es eso? Es un culto pagano, es un culto a la oscuridad, es algo que no nos beneficia. Y de repente vamos a la tienda y decimos, ay, qué bonito esto, ay, lo voy a llevar para la casa, pero no discernimos que a veces estamos llevando cosas del mundo espiritual que son malas. Y eso trae maldición, acarrea cosas malas a la casa. Entonces este rey malvado no solo era rey, era brujo también, ¿verdad? Quería hacerle la guerra a Israel, mas no se imaginaba el gran poder de Dios que estaba con ellos. Entonces contrata a Balaán, un profeta divino pagano, para maldecirlos. Este es algo bien importante de meditar. Tal vez Balaán empezó bien, empezó viendo visiones, pero el amor al dinero lo desvió del buen camino. Entonces tengamos cuidado, porque aquí vuelve el tema, ¿verdad?, de que la avaricia no le agrada a Dios, la avaricia nos aleja del Señor, la avaricia nos ciega, y la avaricia está representada con un demonio, que el Señor lo reprenda, que es el que tiene el dinero, ¿verdad? Entonces, esa avaricia representada, se me fue el nombre de este demonio, pero el Dios Mamón, que el Señor lo reprenda. Entonces las personas que caen en avaricia ya están siguiendo a este Dios Mamón. Entonces no, mi hermano, nuestra felicidad no depende de cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria. Nuestra paz, nuestro gozo, dice la palabra del Señor, que el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza, que nos gocemos, pero que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque al final todo esto se va a quedar. Mire lo que pasó con el rico y Lázaro. El rico se deleitaba en este mundo, tenía banquetes, pero tenía endurecido su corazón y no vio la necesidad de Lázaro, que mendigaba a la puerta de su palacio, de su lugar donde él estaba, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando murió? ¿Dónde fue el rico? Fue a parar a un lugar de tormento, y Lázaro a un lugar de paz. Y no es que por el hecho de ser rico, sino que la riqueza había traído a él orgullo y dureza en su corazón. Así que es un tema muy importante de seguirlo meditando, pero tenemos que avanzar. La avaricia de Balaán, aunque inicialmente Dios le prohíbe que no fuera, Balaán titubea por la promesa de las riquezas, y este rey le estaba diciendo que lo iba a honrar, que iba a tener honores, que le iba a dar mucho presentes. Entonces él, demostrando la motivación hacia el dinero, no a la voluntad divina, agarró camino y se fue. ¿Qué pasó en el camino? En el camino un ángel se le aparece a Balaán. Al principio Balaán no veía al ángel de Jehová, pero el asna sí lo veía. El asna, viendo al ángel, ella estaba tratando la manera de no seguir el camino. Primero, en una parte estrecha, le oprime el pie a Balaán, se enoja, le da duro, ¿verdad? La asna se desvía y 3 veces la azotó, hasta que Dios hace un milagro. El asna le habló a Balaán. ¿Y cómo estaba Balaán ya en su ira y en su deseo de proseguir, que estaba frustrado, que el asna no le obedecía, que se quedaba, que no se dio cuenta que un animal estaba hablando? Como decir, para más, un animal entendía más que él. Qué lección más profunda, hermanos amados. Dios hace hablar para reprender al profeta por su ceguera espiritual. Dios abrió los ojos de la asna y también su boca para hablarle al profeta. Entonces, la soberanía de Dios se manifiesta, porque al final del diálogo, como leímos, el ángel explica, ¿verdad?, que era él el que le estaba deteniendo su mal proceder, y que si el asna no se hubiese opuesto, realmente él hubiese matado a espada el ángel, porque tenía el ángel de Jehová su espada. Pero Dios le permite ir a Balaam, pero le advierte algo: vas a hablar lo que yo ponga en tu boca, solo podrás decir lo que yo te indique.
Así que esto subraya la bendición de Dios sobre Israel y que todo ese plan maligno de maldición, Dios lo iba a transformar en bendición. Así que no tengamos miedo. Tenemos que tener confianza y esperanza que Dios todo obra para bien para los que le amamos y le tememos. La persistencia, del pecado de Balaam se manifiesta a pesar de la confrontación sobrenatural. Balaam insiste en sus planes motivado por el beneficio personal que iba a recibir y se reúne finalmente con Balac en la cumbre, de Peor. Así se llama. Entonces, vamos a ver ahora, bendito Dios, el capítulo número 23 continúa la historia que estamos meditando con la ayuda del Señor. Estamos leyendo. Balaam bendice a Israel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro, un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste dijo: 7 altares he ordenado, en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos sus príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, excreta a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de excretar al que Jehová no ha excretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí tú profetizando bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde ahí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios ahí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y dijo: vuelve a Balac, y dile así. Vino él, y he aquí que estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él,
y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¿Cómo ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios? He aquí al pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa, y bebas la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaán: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaán respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te levantaré otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Pasamos a leer el capítulo 24 del libro de Números. Cuando vio Balaam que pareció bien a Jehová el que bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros juntados junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devora las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Profecía de Balaam, versículo 10 en adelante. Entonces se enardeció la ira de Balac contra Balaam, y batiendo las manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declararé yo también a tus mensajeros? ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me bendice, me diese su casa llena de plata y oro, no lo podré traspasar? No podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, yo diré. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer, lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá
las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob, saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de las naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó parábola otra vez y dijo: ¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín y afligirán a Asiria. Afligirán también a Heber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Esta es palabra del Señor, gloria sea a Dios. Así nosotros ahora avanzamos para poder leer el Evangelio de San Juan, no sin antes verificar que leímos en el capítulo número 2. Gloria sea al Señor. Destaca Juan, gloria a Dios, unos puntos muy importantes en la boda de Canaán. Empieza del versículo 1 al 11 del capítulo 2. Jesús realiza su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Esto demuestra su poder, transforma también donde había escasez. Le avisan, ¿verdad?, que ya no había vino. Había escasez, pero estaban esas tinajas. Y el Señor manda a que las llenen de agua y transforma esa escasez en una abundancia. Y básicamente esto nos deja una gran enseñanza, muchas, pero el punto es que la nueva alegría que traía su ministerio, el vino que alegra el corazón de los hombres, el verdadero vino celestial, había estado y estaba en ese momento ahí, trayendo alegría y gozo, trayendo provisión, trayendo esperanza, trayendo salvación, trayendo sustento, trayendo respuesta a un pueblo cansado, un pueblo que había estado esperando su Mesías. El Mesías estaba ahí, y qué bendición en una boda. Bendito Dios, así el Señor le agrada que nosotros nuestras uniones las presentemos al Señor. Bendito Dios, porque Él es el que bendice la unión conyugal. Él instituyó el matrimonio, es una institución divina, sagrada. Dios bendijo la primera pareja en el huerto del Edén, y así Él se hace presente en esta boda. Qué privilegio para esos novios tener nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores en su boda. Eso es lo que yo a veces les digo también a los hermanos cuando se van a casar, que lo importante es que el invitado de honor sea el Señor. No importa tal vez lo que vamos a compartir, si es un gran banquete, un pequeño refrigerio, lo importante es que Dios bendiga la nueva unión y que sea Dios estando durante toda la trayectoria de ese nuevo hogar. Entonces Dios en su misericordia provee esa bendición en esta boda, trayendo alegría y demostrando su poder. Aunque Jesús menciona que no ha venido todavía su hora, actúa en misericordia para mostrar también su gloria. Gloria sea al Señor. Luego leímos del versículo 13 al 22 la purificación del templo. El Señor empieza con una limpieza, porque su casa sería llamada casa de oración. A hablar con Dios, nosotros vamos al templo a escuchar su palabra, a darle nuestra ofrenda de alabanza, a gozarnos en su presencia. Es un lugar santo, un lugar consagrado para reunirnos en la asamblea santa, y ellos lo habían convertido en un lugar de negocio, pero no solo de negocio, sino que de extorsión, un lugar donde había aprovechamiento de parte de los comerciantes, y Jesús expulsa a los comerciantes del templo mostrando su autoridad, el celo por su casa, un celo santo donde Él pone orden, bendito Dios, y cuidado a su casa, mostrando ese celo de la casa de su Padre, ese cuidado y ese orden que tiene que haber en lo espiritual y también en lo físico, denunciando la corrupción religiosa hasta donde se había distorsionado
el uso de ese lugar sagrado donde la gloria del Señor se había manifestado, donde era un lugar de sacrificio, donde era un lugar a ir a buscar al Señor. Realmente se había entrado el mundo a lo que toda la actividad que se estaba haciendo así. Así que también pudimos leer la señal de su resurrección. Cuando piden una señal, Jesús se refiere a la destrucción de ese lugar del templo, pero se refería realmente también a su templo que iba a ser levantado al tercer día. Construcción de su propio templo, la resurrección de su cuerpo al tercer día, aludiendo esto a su muerte y su resurrección. Y también pudimos leer acerca de la fe de los discípulos. Como resultado de todas estas acciones que ellos estaban siendo testigos, sus seguidores, sus discípulos empezaron a creer firmemente en Él. Bendito Dios. Así que vamos a leer ahora, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Señor, no tienes con qué sacar, perdón, agarré 2 páginas, hermano. Y dice, nos quedamos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El amigo del esposo, del versículo 22 en adelante. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y viendo a Juan vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba, versículo 31 en adelante. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria sea al Señor. Así le llegamos al final de la lectura de este día. La gloria y la honra sea para Dios. Dios les bendiga, hermanos. Tomemos ánimo, sigamos adelante leyendo la palabra del Señor. Poco a poco, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos aprendiendo. Que Dios nos ayude a retener la palabra, a comprenderla y compartirla. Compartamos la palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde.